Hola a todos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este sexto capítulo del interesante libro La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Bueno, más allá del acontecimiento histórico de mayo de 1968, del que nos habló Agustín en el capítulo pasado, también se fueron dando otros desplazamientos culturalistas. Así que Agustín se toma el tiempo de mencionarnos aquellos pensadores que impactaron definitivamente las izquierdas tal y como las conocemos el día de hoy. En los tiempos de Antonio Gramsci, la corriente dominante del marxismo indicaba que la práctica política y revolucionaria estaba ligada exclusivamente a los fundamentos económicos de la sociedad y que pues las instituciones políticas y la cultura simplemente eran reflejos de la estructura económica y pare de contar. Así que Gramsci llega a una conclusión, y es que el pensamiento original de Marx ha sido vulgarizado y tergiversado. Bueno, entonces según Gramsci, ¿cómo debe entenderse la sociedad? Pues ya no como una relación de estructura y superestructura, sino como un bloque histórico. ¿Cómo así? Pues sí, él ahora sintetiza las condiciones económicas, políticas y culturales de una etapa histórica concreta dentro de un mismo bloque conceptual. Por eso Gramsci define ese bloque histórico como la unidad entre la naturaleza y el espíritu. Así que para Gramsci ya no es solo la esfera económica la que importa o define una sociedad, sino que también la esfera política y cultural tienen un gran peso. Por lo tanto, se abren nuevas áreas de interés para ser estudiadas, como conocer cuál es la función y el poder específico de las instituciones sociales, tales como las escuelas o los medios de comunicación, o también conocer el rol que los intelectuales tienen como esos soldadores de ese bloque histórico. Y es en ese contexto donde Gramsci presenta un término que va a ser clave de toda su filosofía y que tiene la mayor importancia político-cultural. Se trata de hegemonía. ¿Qué es eso? Pues es cuando un grupo social imprime su visión particular del mundo sobre otro grupo social, es decir, le comparte su cultura. Y de ahí se produce una nueva voluntad colectiva. Entonces la hegemonía viene a ser algo así como una dominación cultural. De esta manera, para Gramsci, el Estado es la suma de la sociedad política y la sociedad civil. ¿Y eso qué significa? Pues lo que Gramsci está compartiendo aquí es que para hacer una revolución no bastaría con hacerse únicamente con las instituciones represivas del Estado, sino que también habría que hacerse de las instituciones encargadas de dar una visión del mundo para ofrecer otra visión del mundo, como por ejemplo escuelas, asociaciones civiles, sindicatos, iglesias, los medios de comunicación, etc., dando así origen a una batalla cultural. De pronto por eso la revolución comunista nunca tuvo éxito en Occidente, porque nunca antes se había planteado la lucha por la hegemonía, es decir, la lucha por la cultura. Pero el gran problema es que para Gramsci son las clases sociales las que deben emprender los procesos hegemónicos, como por ejemplo el obrero sobre el campesino y así. Y es ahí donde años después aparece Ernesto Laclau y Chantal Mouffe con el objetivo de acabar con toda referencia que suponga la formación de la identidad de una persona en torno a aspectos económicos. Es de esta manera donde pierde la relevancia la categoría de clase social. Ese es el punto de emergencia de lo que se ha conocido ahora como posmarxismo, acabando con esa idea de que la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Uy, ¿cómo lo hicieron? Pues sencillito, y esto le va a sonar muy familiar, problematizando la identidad. Sí, porque para Laclau y Mouffe, la identidad es el fruto de una compleja construcción política. Es decir, que el sujeto o los sujetos no pueden construir su identidad fuera de la política. Eso es inimaginable. Bueno, ¿y en qué se basaron para llegar a semejante conclusión? Pues ellos decían que si la economía realmente fuera esa estructura donde los sujetos se constituyen como tal, el nivel económico debía cumplir mínimo con 3 condiciones, pero pues la estructura económica no las cumple. Uy, ¿cuáles condiciones? Primero, que las leyes que gobiernan el nivel económico sean solamente endógenas y no dependan de nada externo. Pero podemos ver cómo la evolución de las formas de organización del trabajo no está determinada únicamente por la economía, sino también está ligada a la política. Segundo, debe de excluirse toda unidad de agentes sociales constituidos cuya referencia no sea económica.
Y pues tampoco, porque por el contrario la evidencia histórica demostró una situación totalmente opuesta. Por ejemplo, el avance del capitalismo fue en disminución de la unidad de la clase obrera. Y tercero, la posición de estos agentes sociales constituidos a nivel económico en la relación de producción debía dotarlos de intereses históricos. Y sí, en rigor puede que esos intereses se hubiesen visto manifiestos a medida que se cumplía el segundo requisito, pero eso es algo que ya no ocurre. Así que la Clough y Mouffe demuestran que el nivel económico no cumple con esos tres básicos requisitos, por lo tanto tendrán entonces que dar una nueva definición a hegemonía. Y lo primero que hacen es establecer que la hegemonía depende de una articulación de grupos particulares. ¿Y qué es una articulación? Una articulación se define como toda práctica que establece una relación entre grupos diferentes y que termina modificando la propia identidad particular de cada uno de ellos. Pero para que una articulación sea hegemónica, debe generarse en el marco de un antagonismo social. ¿Qué es eso? Pues un antagonismo es una situación en la cual la presencia del otro me impide ser totalmente yo. Así que según la Clough y Mouffe, para hablar de hegemonía, no basta con la mera articulación de grupos diferentes. Se necesita que esa articulación ocurra bajo el marco de un antagonismo de un grupo respecto al otro. Pero, ¿qué se articula en una relación hegemónica? Pues identidades diferenciales. Y es aquí donde la Clough y Mouffe plantean la hegemonía con la forma de una cadena, donde cada eslabón es una identidad diferencial que está articulada con otra identidad diferencial. ¿Y cómo es posible esa articulación? Pues es posible gracias a una operación discursiva que vuelve equivalentes elementos diferentes. Porque, por ejemplo, ¿qué puede haber en común entre un obrero que no puede realizarse en su trabajo por la explotación capitalista y la mujer que no puede desplegar sus potencialidades por la sujeción al patriarcado? O con un campesino que no puede seguir trabajando la tierra porque lo expulsó el terrateniente. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es su equivalencia? Pues podría generarse una equivalencia a partir de un discurso ideológico que los presente a todos como oprimidos por el sistema capitalista. Entonces, lo que tendrían en común es que todos desde ese discurso ideológico son oprimidos. Entonces, en este ejemplo, esa equivalencia que es ser oprimidos los llevaría también a oponerse a lo mismo. Y en este caso sería pues al patriarcado, a la cultura occidental, al sistema capitalista o lo que se quiera. Pero ¿cómo se determina que es justamente el sistema capitalista lo que está en la base del malestar de todos estos eslabones, de estos grupos? Y es aquí donde está el punto decisivo, porque en una situación como la descrita, para que pueda haber una hegemonía es necesario que un solo discurso particular pase a representar a toda la cadena de identidades como tal. Y en este ejemplo el discurso socialista podría hegemonizar al obrero, al campesino, a la mujer, presentándose como esa alternativa radical para acabar con el sistema capitalista, que es el problema para todos ellos, oprimiéndolos. Esa estrategia es la que utiliza la izquierda actual. Así, la política no es el arte de despertar algo que estaba dormido, sino más bien, la política es ese esfuerzo por construir ese algo, pero a través de una batalla cultural. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para iniciar la cuarta parte de este sexto capítulo llamado La cultura como centro gravitacional, la vía de Frankfurt. Le agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.